Voy a hablarles sobre el ecosistema donde radico, que es en la Ciudad de México. Los ecosistemas de la Ciudad de México están compuestos por bosques, pinos, encinos, pastizales, matorrales, vegetación acuática urbana y zonas agrícolas, situada en un país megadiverso, ya que alberga casi el 70% de la biodiversidad mundial de especies. Es principalmente de uso urbano y el 33% está ocupado por bosques templados, pastizales y matorrales. El clima en temporada templada dura 2 meses y medio, que es del 22 de marzo al 8 de junio. La temperatura máxima en promedio diaria es de 26 grados. El mes más caluroso del año es en mayo, con una temperatura máxima promedio de 27 grados centígrados y una temperatura mínima promedio de 13 grados centígrados. La temperatura fresca dura 2 meses y medio, del 19 de noviembre al 3 de febrero, y la temperatura máxima promedio diaria es de menos de 22 grados. El mes más frío del año es en enero, con una temperatura mínima promedio de 6 grados y máxima promedio de 21 grados. La temporada de lluvia es caliente y nublada, y la temporada seca es cómoda y parcialmente nublada. Durante el transcurso del año la temperatura generalmente varía de 6 grados a 27 grados, rara vez baja menos de 3 grados centígrados o sube a más de 30. La lluvia tiene una variación extremadamente por estación. La temporada de lluvia dura 7 meses, del 13 de abril al 12 de noviembre, con un intervalo móvil de 31 días de lluvia. La mayoría de la lluvia cae durante los 31 días centrados alrededor del 2 de julio. Y la duración del día varía durante el año. En 2021 el día más corto es el 21 de diciembre, con 10 horas y 58 minutos de luz natural, y el día más largo es el 20 de junio, con 13 horas y 18 minutos de luz natural. Los seres humanos hemos aprovechado la variabilidad genética y domesticado por medio de la selección artificial a varias especies. Al hacerlo hemos creado una multitud de razas de maíces, frijoles, calabazas, chiles, caballos, vacas, borregos y muchas otras especies. Las variedades de especies domésticas, los procesos empleados para crearlas y las tradiciones orales en las que se mantiene son parte de la biodiversidad cultural. La flora y fauna es variada, especialmente en las zonas de Tlalpan, Xochimilco, Milpa Alta, Tláhuac, Coajimalpa y Magdalena Contreras. Algunos ejemplos de esta diversidad serían la orquídea, que hay 30 especies nativas, se encuentran en el Pedregal de San Ángel; tepozán, nativo de México, usado para inflamaciones, reuma, fiebre, dolor de cintura, cabeza, mordedura de víbora, tos, diabetes, entre otros. Ahuehuete es frecuentemente en parques y jardines, especialmente en el bosque de Chapultepec. Crece en la orilla de ríos y son árboles longevos, declarado en 1921 como el Árbol Nacional de México. El fresno, originario de México, crece en la ladera de cerros, barrancas y cañadas. Se utiliza para herramientas y muebles, entre otros. Maguey de pulque es la especie más explotada en la obtención de pulque. Beneficia como alimento, cobijo, fibras y medicinas. El cedro blanco crece en laderas húmedas de cerros, arroyos, barrancas, huertos familiares. Se utiliza como carbón y pulpa para papel. Se emplea para aliviar dolor de estómago, entre otras cosas. El ahuejote se encuentra en las orillas de los canales de agua, como en Xochimilco, y se utiliza en la cestería.
la que utilizan algunos artesanos. La dalia o el tepozán. Hay especies de fauna como por ejemplo arácnidos e insectos como el alacrán. Entre las especies endémicas, estos dos pseudoescorpiones y especies de moscos y mosquitos, dos insectos de cola de resorte que habitan en las humedades de Xochimilco y Volcán de Xitle, respectivamente, una hormiga endémica del Pedregal de San Ángel y una especie de Psicoptera que están en el paraje Monte Alegre. Los anfibios, que habitan principalmente en las delegaciones que tienen cuerpos de agua, como Tlalpan, Milpa Alta y Xochimilco. Los más representativos son las salamandras, el ajolote, la rana de Tlaloc, que están en peligro de extinción, la rana del Pedregal, endémica de la ciudad. Estos animales ayudan a regular las poblaciones de insectos, evitando que se conviertan en plagas. Hablando de aves, el 32% de las aves que viven en nuestro país se distribuyen en la Ciudad de México. Existen 137 especies de aves y 213 que migran en diferentes estaciones del año. 19 especies son endémicas del país, pero solo el gorrión serrano es endémico de la Ciudad de México y está en peligro de extinción. Seis especies están en riesgo, entre las que destacan el pibi boreal, el vireo de Bell, el chipe cristal y el colón 7 colores. El colorín 7 colores que en estado vulnerable se identifican la bisbita llanera. Hablando de reptiles, hay registradas 39 especies que se ubican en áreas ecológicas protegidas como la Sierra de Guadalupe y humedales de Xochimilco y Tláhuac. De acuerdo con la legislación mexicana, 11 especies de reptiles que se distribuyen en la ciudad están protegidas, 9 amenazadas y la víbora de cascabel en peligro de extinción. Hablando de mamíferos, hay registro de 83 especies de mamíferos, entre murciélagos, roedores y carnívoros. De los 20 especies endémicos de nuestro país, la tusa, el conejo zacatuche y los ratones de los volcanes pertenecen al eje neovolcánico transversal sobre el que se ubica la ciudad, incluyendo el Popocatépetl e Iztaccíhuatl. Las especies con mayor riesgo, en las que están en categoría de amenazadas, son el conejo de los volcanes y el murciélago de hocico largo. Ejemplos de una interacción ecológica serían las mariquitas, los pulgones y las plantas, los cuales obtienen diferentes efectos. Las mariquitas obtienen un efecto positivo en competencia, ya que se alimentan de los pulgones, que obtienen un efecto negativo al ser consumidos por las mariquitas, y estos a su vez, esto hace que se beneficien las plantas, obteniendo un efecto positivo. En depredación, pues las mariquitas no tienen un efecto positivo, ya que se alimentan de estos pulgones con un efecto negativo, y a los mismos que se alimentan de las plantas, que también obtienen un efecto negativo en su convivencia. En mutualismo, los tres obtienen unos efectos positivos, ya que dependen el uno del otro para subsistir. En comensalismo, las mariquitas no les afecta la interacción con ninguno de los dos, por lo cual se considera un efecto indiferente. Los pulgones tienen un efecto positivo al alimentarse de las plantas, las cuales tienen un efecto negativo, ya que no se desarrollan como debe de ser por la alimentación de los pulgones. Hablando de mensalismo, pues bueno, las mariquitas tienen un efecto indiferente basado contra los pulgones y plantas, y los pulgones tienen un efecto negativo y plantas, ya que sin una u otra, pues ninguno de los dos podrían subsistir. Con las mariquitas o catarinas hay efectos positivos, ya que ayudan a controlar la plaga de los pulgones, que se alimentan de plantas y las deterioran. Un crecimiento acelerado
en la mancha urbana como la zona metropolitana de la Ciudad de México, la cual presenta una alta dependencia para el abasto de servicios. A pesar de ello, la zona metropolitana de la Ciudad de México todavía cuenta con importantes áreas naturales como la Reserva Ecológica del Pedregal de San Ángel, la cual proporciona servicios ecosistémicos a la población capitalina. Hasta el momento, y con base a la información generada en el último siglo, en este trabajo se reconoce que la reserva ofrece 5 servicios como provisión, 3 de regulación, 4 culturales y 3 de soporte. La Reserva Ecológica de Pedregal de San Ángel es un refugio de diversidad dentro de la segunda megalópolis más grande del mundo. A pesar de que su extensión se ha reducido considerablemente en los últimos 50 años debido al crecimiento, el Pedregal aún es una zona que brinda muchos servicios ecosistémicos a los habitantes, sobre todo al sur de la Ciudad de México. Los estudios de vegetación y ecología son los temas más frecuentes. Sin embargo, en la década pasada, los estudios no habían considerado el enfoque holístico de manejo de ecosistemas. Este enfoque sistémico, que parte del axioma del que el todo es más que la suma de sus partes, plantea que el problema de manejar la naturaleza no se reduce a la utilización de unas cuantas especies, sino a todo el ecosistema en conjunto. Como vemos en la gráfica, los servicios ecosistémicos del Pedregal de San Ángel, pues bueno, hablando de provisión, dan el alimento, generan especies medicinales, especies ornamentales, recursos genéticos, madera, combustibles y productos no maderables. Hablando de la regulación, pues nos apoyan con la cantidad de agua, polinización, que nos ayuda a que las plantas crezcan. En cuanto a soporte, la producción primaria, el ciclaje de nutrientes, flujos de energía y cadenas tróficas. Culturales, hablamos de la investigación académica, recreación, belleza escénica y herencia cultural. El beneficio de este tipo de ecosistemas es generar oxígeno y hábitat seguro para las diferentes especies, como el de Pedregal de San Ángel, bosque de Chapultepec, Xochimilco, son considerados también pulmones para la ciudad, la cual genera grandes cantidades de contaminantes